Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos, buenas noches. Vamos a hacer hoy un pequeñito repaso para ver si hemos entendido lo que estamos trabajando. Esta es la tercera sesión del segundo trimestre. Entonces, estamos viendo una palabra hebrea que tiene multiplicidad de significado dependiendo el contexto. Entonces, la hemos ido viendo en todo su desarrollo, pero ese es como quien dice la síntesis. Hay que fijarse en el contexto para ver entonces la temática que está desarrollando en el libro en que se utiliza esta palabra. Después vimos que habían formas que ayudaban a esta palabra también para irse aplicando en los textos, ¿verdad? Vimos las palabras aquí, si ustedes quieren, se las recuerdo, permítanme, vamos a ver. Aquí teníamos estas palabras que ayudaban al género como formas, ¿verdad? Mi colita. Que eran pues, Platicaba. ¿Qué me permítanme. sacaron sangre en la mañana? Entonces tenemos estas formas que ayudan al género, por ejemplo, el mashal, que son como enigmas, el midrash, decíamos, que son como historias que se cuentan a través de signos, de muchos signos. Por ejemplo, Génesis 3 es un midrash, utiliza cantidad de símbolos para transmitir un mensaje de sabiduría, ¿verdad? O sea, cómo no caer en la tentación de lo que se habla en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro se utiliza en otro contexto. Luego también vimos que habían comparaciones como formas, ¿verdad? Formas, y como vamos a ver hoy en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo Lucas va a utilizar mucho estas comparaciones. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, hay otras más, ¿verdad? También la palabra se utiliza y hay que descubrirla y comprenderla desde un contexto de oración o a veces poemas, diálogos, discursos, bendiciones. ¿Qué es lo que yo debo de entender de las formas para ayudar a este género sapiencial? Número uno, que no todo lo voy a leer. Por ejemplo, estoy leyendo un libro de sabiduría, Cantar de los Cantares, o los Salmos, o los Proverbios. Tengo que fijarme en el contexto. Tengo que fijarme en la aplicación, porque acuérdense, todo es revelado, todo es inspirado, pero las palabras van sufriendo una, por decir así, una migración, un avance, un desarrollo en las generaciones. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en las notas de pie de página cuando ubican este texto en determinado contexto y entonces me da la clave de interpretación. En las notas de pie de página yo puedo tener este tipo de información. Otro tipo de información que podemos utilizar son las citas bíblicas que están al margen del texto, ¿verdad? Las concordancias. Entonces, que me llevan a otro mensaje o a otra cita bíblica donde encuentro algo parecido, pero con distinto enfoque o en distinto contexto. Entonces, como ustedes están estudiando teología, y ya dijimos que la teología es la reinterpretación de la historia universal. Se reinterpreta desde una perspectiva de fe. Entonces, de fe en un ser que se ha revelado, que se ha dado a conocer a través de manifestaciones. Entonces, estas manifestaciones se reflexionan en la historia
Es decir, que ustedes, y al igual que yo y todas las personas que entran con la teología, pues tienen que descubrir toda esta realidad en la propia vida, porque los textos y las herramientas que se dan para leer el texto bíblico, pues donde se aplican es en la vida, ¿verdad? Porque entonces yo, el género sapiencial, pues si son como enigmas, ¿verdad? Pues yo van a ayudarme a, a encontrar una solución o a tener una interpretación desde la fe del acontecimiento que estoy viviendo y que me tiene tal vez confundida, angustiada, preocupada. Entonces yo entro al texto para que ilumine mi realidad. Pero ese texto, para que lo haga, yo tengo que fijarme si el texto que estoy leyendo es de alguna manera enigmática, es decir, no me va a dar una respuesta, no me va a dar una receta, pero me va a dar una serie de lineamientos que yo puedo aplicar en mi vida, o me va a hacer comparaciones donde yo puedo reflexionar, o va a ser una oración en la que yo voy a pedir, o va a ser un poema donde yo voy a reflexionar, o algunos discursos o algunas bendiciones. Entonces, estas son formas que las vamos a encontrar en el género. O sea, no son el género, son formas muy antiguas que se utilizaban. Se van a dar cuenta ustedes, por ejemplo, y aquí, si yo espero darme a entender, y si no, ustedes me preguntan. Imagínense que vemos el capítulo 2 y 3 de Génesis. Y entonces vemos la formación. En primer lugar, tenemos que ubicar el texto, ¿verdad? Es una tradición oral ya vista. O sea, cuando yo eso ya lo estudié, porque eso lo estudiaron ustedes en el primer año y en el primer trimestre en la introducción a Sagrada Escritura. Entonces, cuando yo sé que es una tradición oral ya vista, pues yo ya sé que es una reflexión teológica de un acontecimiento muy, muy antiguo que Israel, porque esto es Israel, no es universal, es Israel quien está reflexionando de manera universal la forma de la creación. Ya la tradición sacerdotal ya lo había hecho, o sea, no lo había hecho en el momento de la llavista, porque vemos que la sacerdotal es posterior, es una tradición oral también posterior. Está en Génesis 1, ¿verdad? Y Génesis 1 nosotros lo ubicamos como un himno de alabanza, de expresar y desarrollar el poder creador de un solo Dios que lo ha hecho todo. Eso tiene implicaciones de sabiduría, pero es una tradición oral de sacerdotal, o sea, si es sacerdotal tiene que ver con la liturgia, entonces si tiene que ver con la liturgia y con el sacerdote tiene que ver con el templo, y si tiene que ver con el templo, la liturgia y el sacerdote, pues tiene que ver mucho tiempo después, en un periodo donde se construye el templo, ¿verdad? En el periodo de Salomón y posteriormente. Entonces vemos que esa tradición se reflexiona en el Deuteronomio después del exilio. Va teniendo procesos, pero ahí hay sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de ese himno? Pues está exaltando, alabando el poder creador de Dios. Él es la fuente de vida, Él es el origen de vida y tiene una serie de implicaciones. Las implicaciones que tiene es que no le voy a dar culto a ninguna criatura, porque todas son criaturas. Al que le debo de dar culto es al Creador. Otra implicación que tiene es que utiliza el género literario, fíjense,
ahorita estoy hablando del género literario, que es un himno, utiliza el esquema de una semana. Pero ese es el género literario, ese no es el mensaje teológico, ese es el género literario. Y la forma es sapiencial. Y la forma está exaltando el poder creador de Dios. Ese es el mensaje teológico. Génesis 2 es una tradición oral ya vista. Y entonces utiliza formas humanas para hablar de Dios. Pero dice lo mismo, es Dios el que ha creado todo. Pero como son dos géneros literarios diferentes, el himno lo narra de una manera y la tradición ya vista pues es una narración. O sea, el himno es una especie de poema, una especie de cántico, tiene estribillos y la narración pues es una descripción. Pero también pertenece a la literatura sapiencial. Génesis 2 está utilizando entonces un midrash. No es una leyenda, no es un cuento, es una forma muy antigua en donde se utiliza la sabiduría, o sea, el género sapiencial, para a través de signos y de símbolos transmitirnos una verdad que es sapiencial. O sea, el mensaje teológico es de que Dios ha creado todo. La única diferencia es que la narrativa no lo va describiendo como Dios que siembra un jardín, como Dios que hace un muñeco de barro y luego insufla en su nariz aliento de vida, él luego crea todas las criaturas. La forma de narrar es la forma de transmitir el mensaje de sabiduría es distinto, porque uno es un himno muy cercano al tiempo de Jesús y el otro es Génesis 2, es una narrativa muy descriptiva, mucho más antigua que el himno. Y sin embargo, tenemos que la ubicación del Génesis 1 va primero que Génesis 2. Entonces, históricamente no podemos ubicar el texto como continuidad. O sea, históricamente, en la historia, no lo podemos ubicar como continuación. O sea, Génesis 2 no es continuación de Génesis 1. Históricamente no se puede. ¿Por qué? Porque Génesis 1 está hablando de un himno litúrgico. No hay templo, no hay sacerdotes, no hay culto. Entonces yo tengo que ubicarlo a la época. Punto número 1. Punto número 2, no me puedo quedar en el esquema de la semana porque es un esquema que está utilizando el género himno y yo me tengo que dar cuenta por el estribillo. Entonces, como es un himno, o se canta o se repite. O sea, se repite el estribillo, ¿verdad? Se recita, porque es un himno. No lo puedo leer igual que lo leo Génesis 2, que es una narración. Los dos están dando el mismo mensaje de sabiduría y el mismo mensaje teológico. Dios es el creador de todo, pero cada uno está utilizando un género literario diferente y una forma diferente, una forma diferente. Uno está utilizando el midrash y el otro está utilizando el poema. En el capítulo 3, para hablar de la tentación y del mal y todo eso, se van a utilizar también en la tradición oral, pues diálogos. Dios que le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y aquí encontramos dos temas importantes en la sabiduría. En primer lugar, eh, Adán, que viene de Adama, o sea, de tierra, la palabra Adama en hebreo significa tierra. Entonces, no lo encontramos como nombre propio
de una persona. A Eva tampoco, Eva madre, ¿verdad? Entonces no los encontramos como nombre propio. Pero si pasamos a Pablo, vamos a encontrar, o a otros textos, vamos a encontrar que cuando se habla de Adán, ya se habla de nombre propio. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, aquí en comparaciones, por ejemplo, Pablo va a contraponer al nuevo Adán, que es Jesús de Nazaret, con el viejo Adán. Entonces está ubicando a dos personas y las está comparando. Por uno entra el pecado y por otro, pues entra la salvación. Entonces, estamos viendo la evolución de una narrativa que va caminando a través de las generaciones y de la historia y que va dando interpretaciones diversas. Eso ya lo habíamos visto, pero hoy lo estoy aclarando más. ¿Queda comprendido? ¿Hay dudas, preguntas? ¿Aló? Hasta el momento todo claro. Gracias. Bueno, pues solo usted, los Todo claro, demás. licenciada. Gracias, Todo claro, licenciada. Ok. Todo claro. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta esto. Ya lo habíamos visto y entonces queda claro y queda grabado que está claro. Luego vimos que esta misma palabra está utilizado en grandes temas. Temas también que van a recorrer toda la Sagrada Escritura y que van a ser tocados de distinta manera. También ya lo vimos. El tema de la retribución. Este tema es muy importante. Y decíamos hace 8 días que lo estábamos viendo, que hay que hacer énfasis porque todavía mucha gente, aunque digan ustedes que queda muy claro y muy entendido, a la hora de escuchar lo que dicen, pues no está claro y no está entendida la reflexión. Porque aquí en este tema la pregunta es sobre el sentido del dolor de la existencia humana. ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué el dolor? Ya Génesis 3 nos ha dicho, es a causa del pecado, ¿verdad? ¿Y qué significa causa del pecado? Nos dijo Génesis 3, pues es que nos separamos, nosotros nos alienamos, no Dios de nosotros de Dios, nos alienamos, nos alejamos, no regresamos a Él. Quisimos ser dioses autosuficientes de nuestra existencia y nos alejamos. Bueno, pero a través, eso nos pasa, Génesis 3 hace esa reflexión en esa narrativa, pero luego se va desarrollando en la antigua tradición de los sabios israelitas, hay la perspectiva de la retribución. Según esa perspectiva, Dios premia al hombre justo y castiga al malo, al impío. Ahora, díganme ustedes si esa mentalidad ya está erradicada o la seguimos teniendo. Porque el recorrido que se va haciendo de este tema sapiencial es muy largo en la historia de Israel. Lo tocan los profetas, lo tocan los proverbios, los salmos, lo toca el libro de Job. Es largo todo el proceso. Y llega al tema de Jesús de Nazaret, ¿verdad? El hombre justo que sufre, que muere, ¿verdad? Que ha hecho el bien. Entonces, yo quisiera saber si ese tema está totalmente claro en todo el recorrido sapiencial que ha llevado esta palabra, si les ha quedado claro. Sí, licenciada. ¿Cuál sería entonces la respuesta, si quedó claro? ¿Cómo sería la reflexión si está tan claro? ¿Cómo se reflexiona hoy la retribución? ¿Sería por la nueva alianza? No, ¿cuál sería la reflexión? ¿Cuál es la reflexión?
¿Cómo se reflexiona la retribución? ¿Cómo se reflexiona? ¿Aló? Porque me dicen que sí les ha quedado claro, ¿verdad? Sí, licenciada, buenas noches. Entonces, buenas noches, Francisco. Fíjese que la retribución sería lo que acaba de comentar usted, de que Dios castiga al que se porta mal y premia al que se porta bien, pero ahí también entra donde Job sufre, a pesar de que la Biblia misma dice de que es un hombre justo. Ujú, Entonces, y es donde se cuestiona él de que entonces, ¿cómo está si yo me he portado bien y me está pasando las cosas malas? ujú, También pregunta pues nos hemos hecho ahora siempre. Y también, regresando un poco atrás, hay personas que hoy en día también todavía tienen esta mentalidad de que si uno se porta mal, Dios le castigue más por ejemplo, aquí en donde yo vivo, más son nuestros abuelos, ujú, que, que dicen de que no hagas esto porque Dios te va a castigar, no muy hagaslo porque Dios te va a castigar. bien. Entonces uno yo con esa mentalidad y uno hace las cosas pero por miedo. Ujú, Yo quiero portarme bien porque si no, me va a pasar algo. O sea, ajá, no lo hace realmente quiere a Dios o quisiera servirle, sino que muchos lo hacen ya por un miedo a que no les pase algo. También mucho lo comentaban sobre el infierno. Si tú haces cosas malas, te vas directamente al infierno y eso algunos todavía pues lo tienen en mente ahora, muy pero bien, Francisco. ah, Pero, sí, ya hoy en día pues esta mentalidad porque poco a poco se ha ido cambiando. Me acuerdo yo de una oración donde dice, Señor, que no te busque yo, por miedo al infierno, sino ajá, que por amor, algo así dice la oración, no me acuerdo mucho de la oración, y que no que aunque no haya infierno, yo te tema, y aunque no es, haya cielo, yo te quiera. No ajá, tienes que darme porque te quiera, porque si lo que me ofreces no existiera, lo mismo que te quiero, te quisiera. Entonces, el tema es, muy bien lo ha ubicado usted, el interés y el tema mágico. ¿Por qué tanta énfasis en esto? Porque aún las personas piensan así. Digamos, voy a rezar un rosario para tal cosa, voy a ir a misa para tal cosa, voy a ir a una novena para tal cosa. Entonces, el tema ahí es retribución y una retribución que se va teniendo por diversas formas, ¿verdad? Cuando uno lee el texto, pues va a ir encontrando que a veces en los proverbios se habla de una retribución personal. Haz el bien y te va a ir bien, pero la realidad no nos muestra eso, ¿verdad? Pero a veces lo vamos a encontrar en los proverbios o a veces vamos a encontrar en los salmos que nosotros estamos pidiéndole a Dios que castigue a aquel que está haciendo mal y que me premie a mí. Lo vamos a encontrar en los salmos. No nos podemos quedar en esa etapa porque lo que estamos viendo es cómo esta palabra va evolucionando. También vamos a encontrar que a veces el tema es colectivo. Eso también es importante fijarse porque muchas veces por otras influencias de movimientos cristianos, se habla de que hay de un pecado generacional, o sea, que viene de generaciones y que hay que romperlos y para esto hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y una oración de esto y una oración de lo otro. Ojo con eso,
porque ahí es donde nosotros tenemos que ir al catecismo para ver qué nos dice la Iglesia Católica en relación a eso. O, por ejemplo, misas de sanación. Pues todas las misas tienen el mismo valor redentor, si yo lo entiendo, ¿verdad? Entonces es necesario resaltar que la doctrina de la retribución no es exclusiva de los textos sapienciales, pues está formulados, como ya les dije, también en los profetas y en muchos lugares, ¿verdad? Sin embargo, ¿a qué conclusión se llega? Bueno, hay ahorita voy, Saúl y Jorge, creo que había levantado la mano antes. Ahorita voy, solo déjeme terminar la idea. Es un poco como incomprensible el sufrimiento, ¿verdad? Es como un misterio, no da una respuesta. Jesús sí la da, porque él asume el pecado, se vuelve pecado y el pecado pues lo consume de toda la humanidad, ¿verdad? Pero aquí no vemos nada mágico. Aquí vemos a un hombre que asume, que hace propia la realidad del pecado, no lo justifica, sino que como que fuera una esponja lo absorbe, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que esa realidad pues lo lleva a tener una muerte que él le da sentido redentor, o sea, él le da ese sentido, él la ofrece y esa es la clave de lectura ante nuestras situaciones de sufrimiento. No aguantarlas, no resignarse, no que es mi cruz, no, sino que sabiendo qué es lo que está pasando, asumirlo para darle el verdadero sentido. Sí, primero Jorge, que había levantado la mano, no sé si la quiere hablar todavía, Jorge, y después Saúl, por favor. A ver, Jorge. Sí, sí, le escucho. En este caso, directamente lo que se refiere desde el contexto histórico, todo el hilo conductor desde el Génesis hasta libros sapiensales y el Nuevo Testamento, se refiere que a veces el pueblo de Dios no es perfecto. Siempre, en este caso, va Dios siempre primero a darnos esa iniciativa de perdón, de reconciliación. En los contextos nunca, o en los textos como tal, si se ve la interpretación o el mensaje del autor, nunca se ve que el pueblo es el que inicia la reconciliación como tal. Siempre Dios es el que da esa iniciación, ese primer paso para poder iniciar esa reconciliación como tal, porque el pueblo de Israel, si lo contextualizamos a la fecha, fue aquel, fue un pueblo imperfecto como tal, pero más Dios siempre fue en su iniciativa y su misericordia de que siempre le dio la prioridad y siempre le ha dado la oportunidad como tal para poder reconciliarse como tal. Así es como Jesús en ese momento, ¿verdad? O sea, directamente Él es el que indica, igualmente como la interpretación de los sarmientos, establece que solo en Él tenemos refugio como tal y Él es el que da la iniciación a la prioridad de la reconciliación y al amor como tal, hacia su pueblo como tal, ¿verdad? Y si se fija un poco, Jorge, teníamos la reflexión exactamente con los temas de ayer domingo, de Pentecostés, ¿verdad? O sea, los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son los frutos? Allí nombraban 9 ayer, ¿verdad? Pero antes de eso, si no tenemos los frutos, pues, ¿qué pasaba? Pues lo que pasa es que los frutos son la consecuencia de los dones. Y si no hemos recibido, si no somos receptores de los dones, pues no podemos dar frutos. Entonces, si no estamos incrustados, incorporados, permaneciendo en Cristo, pues entonces no somos receptores de su espíritu y tampoco podemos dar fruto, porque vuelvo a repetir, aquí no hay magia, aquí hay verdaderamente, porque la teología no es cuestión de mágica, ¿verdad? Sino que de reflexión y de comprensión, de razonamiento, pero de un razonamiento inteligente. Yo no voy a dar frutos si no soy receptora de los dones. Yo no voy a ser receptora de los dones si no me doy cuenta que no los tengo y lo pido. Por ejemplo, si yo creo que tengo fe, pues nunca voy a pedir tener fe. Voy a pedir un montón de cosas más, pero menos fe porque yo creo que la tengo.
Entonces no soy consciente, ¿verdad? ¿Y cómo me doy cuenta si la tengo o no la tengo? Bueno, pues en los textos vamos encontrando el caminito que nos va diciendo si lo tenemos o no. De hecho, la lectura de ayer de Gálatas nos daba esa sabiduría, se fijan ustedes, de todo el proceso que viene desde los libros sapienciales hasta la carta a los Gálatas. ¿Sí, Saúl? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Con respecto a lo de la retribución, a mí se me vienen a la mente dos citas del Nuevo Testamento. Primero, el capítulo 9 de San Juan, donde encontramos a un ciego de nacimiento y los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que éste haya nacido así? ¿Él o sus padres? Y el Señor aclara, ni él pecó ni sus padres pecaron. Y también recuerdo lo de San Sí, Lucas, creo que es. pero Sí, Saúl, hasta ahí va muy bien, ajá, pero Jesús responde, sí todo responde. pasa para la gloria de Dios. ¿Cuál Sí. sería ahí la gloria de Dios? ¿Que el hombre estuviera ciego desde nacimiento? ¿Cuál sería la Bueno, gloria de Dios? el contexto después es que Jesús dice que es la luz del mundo, le devuelve la vista al ciego, Perfecto. ¿verdad? O Ajá, sea que en el contexto nosotros nos damos cuenta que la gloria de Dios es Jesús exactamente. y que tanto ese ciego como nosotros podemos ver esa gloria porque estamos viendo la acción de Jesús en él. Entonces, vea todo el proceso de la sabiduría Eso, y de esta palabra, ¿verdad? ¿Y cuál otro exactamente. decía usted? ¿Cuál otro decía Y usted? la otra, creo que es San Lucas 18:9, la parábola del publicano y el fariseo, que el fariseo quería justificarse por lo que él hacía, ayunaba 2 veces por semana y daba el diezmo de todo lo que tenía. En cambio, el publicano no creía merecer absolutamente nada, ni siquiera se animaba o se atrevía a levantar la vista y se golpeaba el pecho y al final el que termina justificado o a quien Dios le escuchó fue al publicano por la humillación que él tuvo. Si nosotros tenemos todavía esa mentalidad de la retribución del Antiguo Testamento, por eso muchas personas se van, lo veo yo así de esta manera, a esa falsa teología de la prosperidad, ¿verdad? Si usted es cristiano, todo le va a ir bien y muchas personas también terminan encantadas por esa secta que tiene un nombre muy atrayente que se llama Pare de Sufrir, ¿verdad? Y bueno, uno todavía conoce a personas que piensan que hay que ir a la iglesia para que Dios a uno le dé, lo sane, que Dios lo puede hacer, pues yo no digo que no, pero tener esa mentalidad a veces mercantilista. Yo no recuerdo en qué parte del catecismo leí, lo que sí recuerdo que está en el catecismo, que si yo se le sirvo a Dios por miedo al infierno, tengo una mentalidad de esclavo. Si le sirvo por querer ganar el cielo, tengo una mentalidad del cazarrecompensas. Si le sirvo por amor, entonces ya he comprendido que es ser un hijo de Dios. Eso Muy más o menos quisiera yo compartir. Muchas gracias, Saúl. Perfecto. Y entonces imagínense que ahí el fariseo no sale justificado porque está basado en que cumple con rituales. Pero acuérdense que el mandato que da Jesús es el amor. Lo pone, ¿quién es tu prójimo? Pues pone quién es el prójimo, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que conectarse y no me puedo quedar solo con una idea en el porque aquí dice eso, no, tengo que hacer el recorrido teológico de todo ese hilo conductor que me va dando la luz. Hay otro también, otro pasaje que era el que pensé que iba a decir es Saúl, que era el de donde se cae, pues, primero Pilato manda a matar al templo a un montón de gente y ahí queda la sangre de los justos, ¿verdad? Y luego se cae una tarima y hay muchos muertos. Y les preguntan a Jesús también eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quiénes pecaron ahí? ¿Por qué Dios está castigando? Y también Jesús aclara que no es por eso, ¿verdad? Entonces, ahí entra lo que es el enigma del mal. Entonces, el fariseo no sale justificado porque simple y sencillamente cumple con todos los ritos religiosos
Hoy podríamos decir, vamos a misa, rezamos rosarios, novenas, estamos en la iglesia, tenemos miles de amigos padres, estamos con todas las actividades, pero faltamos al amor. Sacamos ventaja, nos aprovechamos de circunstancias, no hacemos bien nuestro trabajo. Bueno, hay mucho, pero las personas dicen, yo no sé qué confesar, yo no tengo pecados, yo voy a misa, hago esto, tenemos esa mentalidad farisea. Bueno, entonces el enigma del mal, pues ya ven, entonces es un enigma. Vimos en el tema anterior, aquí tienen, enigma, es un mashal. ¿Sí, Francisco? Licenciado, pero sí también es cierto, y yo creo que esto no creo que sea la retribución, pero sí es cierto también de que cuando uno hace cosas malas, le puede ir mal, pero no es que venga de Dios, sino que uno mismo lo busca, ¿verdad? Eso no es teología de la retribución, digamos. Pues las consecuencias de que se hace una cosa equivocada y vamos a tener consecuencias equivocadas o que nos van a afectar no solo a nosotros, sino a los demás de nuestros propios actos. Pero fíjense que, por ejemplo, ahora que están tan de moda las películas o las series de los narcotraficantes, ellos llevan rosarios y están pidiéndole a Dios regresar bien de lo que van a ir a hacer, de la matanza que van a ir a hacer, y pues regresan bien, ¿verdad? Algún día se van a morir, algún día les va a pasar algún día, pero mientras tanto, ellos están claros de que le pidieron a Dios, rezaron el rosario, le pidieron a la Santa Muerte, los protegió y regresaron sanos y le dan gracias a Dios. No nos tenemos que confundir. O si vemos la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Ahí vemos también temas bastante mágicos que suceden y no pasa exactamente así, porque esos son temas, ahí vemos a situaciones equivocadas. Ese programa a veces lo que está poniendo en evidencia son situaciones muy conflictivas que se dan en la sociedad para prevenir a jóvenes, a niños y todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero introduce ahí el tema de María, ¿verdad? Como una manera un poquito mágica. Entonces hay que tener cuidado con esos enfoques que no son teología. Entonces hay que fijarse el enigma del mal, ya utiliza una palabra, enigma, ¿verdad? Tiene que ver un poco sobre el problema de la retribución, de alguna manera, ¿por qué existe el mal en el mundo? Pues vemos Génesis 3 y nos da la reflexión sapiencial a través de la narración. A veces se piensa que es por consecuencias, como decía Francisco, que nos afecta a nosotros y afecta a los demás. Otros lo interpretan como castigos proporcionados por la gravedad. Sobre todo, si leemos ese Génesis 3 muy literalmente, pues vemos muy en la narración, vemos la literalidad de que Dios los echa del paraíso. Es una consecuencia mala de un acto malo. Y luego vemos que Caín mata a Abel. Entonces, pero si somos fundamentalistas en la literatura, eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, si entramos en la reflexión teológica, no vamos a ver eso. Vamos a ver cómo realmente en la narración las consecuencias del mal es que todo lo cotidiano, todo, por ejemplo, el trabajar, el tener hijos, el sembrar, el esto y el otro, pues se vuelve como algo muy doloroso, muy angustiante, muy preocupante para cada persona. Entonces, las consecuencias del pecado es ver eso. Todo se hace con mucho sufrimiento. Entonces, es la reflexión teológica que va de ese libro. Y luego, pues, va el tema ahí, también enigma, por lo que es un mashal, el enigma del sufrimiento. O sea, el mal, el sufrimiento. Y también, pues, se dan cuenta ustedes que parte de esa sabiduría habla también de la muerte. Obviamente no es la muerte biológica, ¿verdad? Bueno, ahorita ya se terminó el primer periodo, si
lo dejamos aquí para que ustedes descansen un ratito y luego ya entramos en el tema de hoy. Gracias por compartir. Sí me escucharon, ¿verdad? Que vamos a salir. Sí, gracias. gracias. Licenciada, gracias. Gracias.